y bueno, se va a ser programado para el año que viene, que es diseño y confección de diferentes tipos de aparatología en odontopediatría, ¿sí? Y este es mi equipo de trabajo, el doctor Pablo Gijena, la doctora María Laura Irasusta, las odontólogas Andrea Fernández, Julia Porta, Mónica Franchisena, Marina Manzano y la Analía Herrera, que es asistente y técnica dental, y Fabiana Cristiani, que es nuestra protesista dental. Ahora bien, el tema de hoy, sí, es manejo del espacio y rehabilitación, sí, en odontopediatría. Sabemos que durante el crecimiento y desarrollo craneofacial ocurre una serie de cambios en lo que llamamos la dentición del niño. Los dientes temporarios hacen su erupción y con ello estimulan lo que es la formación del hueso alveolar. Y ese hueso alveolar va a depender del tamaño, número y posición de los elementos dentarios. Los dientes permanentes erupcionan alrededor de los 6-7 años con la erupción de los primeros molares permanentes y los incisivos. Entonces, es justamente en ese momento donde sí, el espacio va a quedar establecido. Entonces, el manejo del espacio es un término general que nos incluye 4 subdivisiones. Entre ellas, sí, lo que es el mantenimiento del espacio, recuperación del espacio, supervisión del espacio y discrepancias marcadas. Dentro de estos términos, perdón. Vero, si querés, podés compartir directamente la ventana, no toda la pantalla, entonces no van a salir posiblemente todos los avisos del window. Entonces, seleccionás el PowerPoint, lo tenés abierto y compartís el PowerPoint. Digo como opción, pero si no, Sí. es lo mismo. Bueno. Perdón. No sé qué pasa acá que no puedo. Ahí estás vos en la pantalla, ahora presentar ahora. Sí, lo voy a poner. Toda la pantalla, solo una ventana y seleccionar la ventana del PowerPoint. Perdón por estos inconvenientes. Bien, seguimos. ¿Se ve? Todavía no. ¿No? No. Ah. Recién lo... Bueno. Ahí te vemos a vos. Si querés, entonces presentar ahora y solo... No, pero qué raro, perdón. Una ventana, no la de Chrome, sino una ventana, y ahí, si está abierto el PowerPoint, podés seleccionar y compartir. Bien.
¿Ya estamos? Ahí está. ¿Sí? No, se vuelve a ver nuevamente la La pantalla. presentación de la pantalla. Bueno, volvé, entonces presenta toda la ventana, no hay problema, y en todo caso irás bajando Bueno, los comentarios. No hay problema. Para bien. compartir, Ahí no, está. no, no, Vero, para compartir nuevamente tenés que dejar de presentar esta pantalla que estás presentando, colocar dejar de presentar y recién ahí, ahí, y ahora le das compartir y ahí se va a ver. Ahora sí. Ahora sí. Sí, Perfecto, ahora se ve. Perfecto. Ahora se ve, doctor. ahora Bien. sí. Bueno, entonces, perdón por estos inconvenientes. En cuanto al manejo del espacio, tenemos, sí, cuatro subdivisiones en donde el mantenimiento del espacio propiamente dicho, recuperación, supervisión del espacio y discrepancia. Desde el punto de vista de la odontopediatría, nosotros nos abocamos a lo que es mantenimiento del espacio y recuperación. Estos dos ítems, que es supervisión y discrepancias marcadas, ya le compete más, ¿sí?, al área de ortodoncia. Entonces, el mantenimiento del espacio, ¿cuándo lo vamos a efectuar? Cuando tenemos una pérdida de uno o más dientes de la serie primaria, cuando no hay pérdida de la longitud del arco. ¿Y a qué llamamos longitud del arco? La longitud del arco lo medimos con un alambre de cobre latón desde la cara mesial del primer molar permanente o cara distal del segundo molar temporario, que pase por las caras oclusales y bordes incisales hasta llegar al homólogo del lado opuesto. Esto se traduce en perímetro del arco, y es el espacio que nosotros debemos tener en cuenta, esta longitud. ¿Cómo se pierde? Cuando perdemos una pieza dentaria temporaria. Entonces, este mantenimiento también lo vamos a hacer cuando estamos con una oclusión normal y cuando tenemos una predicción favorable a la dentición mixta de acuerdo al indicador del índice de Moyer. Para ello, tenemos que hacer un análisis individual de las arcadas, el tipo de dentición, si estamos con una dentición temporaria, una dentición mixta temprana que va de los 6 a 8 años o una dentición mixta tardía que es hasta los 12 años con la erupción del segundo molar permanente y una dentición permanente. Nosotros nos vamos a manejar, sí, en la dentición mixta. La forma y tamaño de posición de los dientes también es importante. También es importante considerar las simetrías de las arcadas, el tamaño de las arcadas, si son arcadas amplias o no. Y la forma si es redondeada, ovalada o cuadrada. Estos arcos dentales es importante tenerlo en cuenta porque nos vamos a encontrar con unos arcos dentales tipo 1 en donde tenemos, ¿sí?, los espacios suficientes para ir y dar lugar a la erupción de la dentición permanente. Mientras que también nos podemos encontrar con el tipo 2, que son espacios sin espacio generalizado, inclusive lo que vamos a ver más adelante, sin espacios primates. Si nos llega un niño con estos arcos dentales tipo 1, nosotros ya estamos estableciendo de que va a haber lo suficientemente espacio para la erupción de la dentición permanente. Estos diferentes tipos de espacios que tenemos en la dentición mixta, ¿sí?, tenemos espacios interdentarios que alrededor de los 5 o 6 años se forman, ¿sí?, esos diastemas, esos espacios en donde es una preocupación a veces para los padres y nos llevan al consultorio diciéndonos que de un día para otro se le abrió un abanico. Eso nos da la garantía a nosotros de que tengan el espacio suficiente. De todas maneras, en todo tipo de niño que estamos frente a una dentición mixta, tenemos que monitorearlos. En los espacios primates se refieren a un espacio más grande que se forma antes del canino en maxilar superior, es precanino en maxilar superior y poscanino en maxilar inferior.
Y el espacio de deriva, que este espacio surge de la diferencia de tamaño de los caninos y molares temporales con sus recambios permanentes, caninos y premolares. Acá vemos los espacios interdentarios, los espacios primares, precanino y poscanino, y el espacio deriva, ¿sí?, en esta imagen. ¿Cuáles van a ser las causas de la pérdida de espacio? La fuerza mesial. Esta fuerza mesial de erupción de los dientes posteriores, la tendencia del empuje mesial, es mayor en el maxilar superior que en el maxilar inferior. Las caries interproximales, los dientes, o sea, cuando tenemos una pérdida prematura del espacio, que ya la caries interproximal hace que el diente vecino se vuelque hacia ese espacio dejado por las caries. La agenesia, es de suma importancia prevenir ese espacio. Por eso hay veces de rutina pedimos entre los 6 y 7 años una ortopantomografía. Además, los antecedentes de la historia clínica. La anquilosis, sabemos que el diente sumergido, también hay una pérdida de espacio, los dientes vecinos se vuelcan hacia ese espacio dejado por la anquilosis. Y la erupción ectópica de los primeros molares, fíjense cómo va erupcionando con esta inclinación este primer molar superior, en donde va abarcando parte del segundo molar temporario. Es decir, que este diente, por más que se indique la extracción del segundo molar temporario, va a erupcionar, ¿sí?, ya con una longitud del arco, con una pérdida de espacio. ¿Y por qué el perímetro del arco puede acortarse? Por caries de los dientes primarios, por una pérdida de un solo diente o pérdida de múltiples elementos dentarios. ¿Y qué se va a alterar con esta pérdida prematura? La longitud del arco, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Puede haber una erupción prematura de estos dientes permanentes. ¿Por qué? Porque se pierde la pieza dentaria temporaria y erupciona precozmente el diente permanente. Inclusive, hay veces, estamos viendo niños de 7, 8 años con la erupción de los premolares sin formación radicular suficiente y sin el tiempo y la secuencia de erupción. El cierre de espacio por la inclinación mesial de los elementos vecinos también altera la pérdida, se va a alterar con la pérdida prematura de esta pieza dentaria temporaria. Cuando nosotros hablamos de recuperación de espacio, lo vamos a realizar cuando nos encontramos con una pérdida de uno o más elementos dentarios primarios y cuando se ha perdido algún espacio en el arco por el corrimiento mesial del primer molar permanente. Y, además, cuando el análisis de la dentición mixta muestra que hay una pérdida de espacio. La supervisión del espacio, como habíamos dicho, que le compete, ¿sí?, al profesional ortodoncista, es el término aplicado cuando es dudoso. O sea, de acuerdo al análisis de la dentición mixta, si habrá espacio para todos los elementos dentarios. Y las discrepancias marcadas, ya nos referimos, también le compete al profesional ortodoncista, que son aquellas en las que hay una gran diferencia de tamaño, ¿sí?, entre los elementos dentarios y el espacio disponible dentro del perímetro del arco alveolar. Ahora bien, hablando de la rehabilitación en odontopediatría, tenemos los mantenedores de espacio, que son distintos dispositivos, aparatología, en donde nos permiten mantener el espacio, ¿sí?, de esa pieza dentaria temporaria prematuramente perdida. ¿Cuáles van a ser los requisitos de los mantenedores? Mantener el espacio propiamente dicho, ser inactivos. Toda aparatología tiene que ser inactivo. O sea, nosotros ya vamos a ver que vamos a tener distintos aditamentos que los podemos activar, ¿sí?, pero siempre los colocamos inactivos. Después los vamos a activar a la semana, 15 días, y hay veces inclusive de acuerdo a cada caso individual, recién indicamos la activación de la aparatología al mes. Antes de colocar toda aparatología, debemos hacer un diagnóstico clínico, radiográfico y de los modelos. Estos mantenedores, además, deben permitir el crecimiento y desarrollo de los maxilares, permitir la erupción dental normal de los dientes permanentes, impedir la extrusión del antagonista, favorecer la función masticatoria y ser fácilmente modificables de acuerdo a la evolución de la oclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que una aparatología a veces la tenemos que cambiar en un niño, de acuerdo a la evolución de su oclusión. Requiere
constantes controles para ver la evolución de la oclusión del niño y hacer los recambios pertinentes en dicha aparatología. ¿Qué factores debo considerar? El tiempo transcurrido desde la ausencia prematura del elemento dentario. No es lo mismo un niño que ha perdido prematuramente esa pieza dentaria hace una semana o un mes que un niño que lo ha perdido, sí, ya hace un año. El mayor cierre de espacio ocurre dentro de los 6 primeros meses de la pérdida prematura de esa pieza dentaria. La edad cronológica y la edad dentaria. Si la edad dentaria se correlaciona con la edad cronológica de nuestro niño. El grosor de la capa de hueso que cubre el diente no erupcionado. Hay veces ha pasado mucho tiempo de esa pérdida prematura o algunas veces ese elemento que se indica para extracción tiene un proceso tan grande que ha permitido que el germen del diente permanente esté próximo a erupcionar. Y nosotros vemos radiográficamente que esa capa de hueso es demasiado delgada y finita. Por más de aparatología que coloquemos, ese elemento dentario va a erupcionar con un pronóstico reservado. La secuencia de la erupción de los dientes, el retraso de la erupción del diente permanente, la ausencia congénita de los dientes permanentes y principalmente la comunicación del problema a los padres. La comunicación y colaboración de los padres es fundamental en todo tipo de aparatología, ya sea fija o removible. Los mantenedores se clasifican en fijas y removibles, como habíamos dicho anteriormente. Las fijas, coronas, mantenedores convencionales, y en el sector anterior los puentes en bandera y telescópicos. Y también tenemos el arco lingual pasivo y el botón de Nance, que es el IDE, ¿sí? Del arco lingual en maxilar superior. Las prótesis removibles, que tenemos prótesis parcial removible, y las prótesis completas, que es muy difícil de verlo, ¿sí? En un paciente niño, salvo que tenga algún tipo de síndrome en donde tienen, sí, ausencia de las piezas dentarias de la serie temporaria y de la serie permanente. En cuanto a las coronas, tenemos distintos tipos de coronas, las coronas de laboratorio y las coronas preformadas, que ahora están en falta, pero estas coronas, sí, preformadas, nos lleva un poco más de tiempo en lo que respecta a consultorio, a sesiones, pero son muy, muy buenas. Y también de laboratorio también son muy útiles. Devuelven la anatomía y la función, si este elemento dentario, porque recordemos que las caries interproximales también sí limitan y hay una pérdida de espacio porque el diente vecino se vuelca hacia ese espacio dejado por la caries. Estas preformadas, que son de 3M, ¿sí? Tienen el cuadrante, la letra sería el elemento dentario, que el A es el incisivo central, el B el incisivo lateral, el C el canino temporario, la D el primer molar temporario y E el segundo molar temporario. Y después el número es el tamaño de la corona. Si nosotros adaptamos una corona, que ya vamos a ver más adelante, que se adapta con el Pansetter, vamos a colocar la corona y si no nos levanta la oclusión, por eso es muy importante ver la oclusión del niño antes de colocar la corona para después evaluar que esté bien y que no me levante la oclusión, porque en algunos casos colocamos varias coronas en el mismo niño. Si no me levanta la oclusión y me hace una ligera isquemia a este nivel, esto está totalmente normal. A la semana esa isquemia desaparece. Ahora bien, si esa isquemia me hace hasta fondo de surco, me está indicando que yo tengo que desgastar. ¿Y con qué lo voy a desgastar? Con una piedra metálica. ¿Y cómo lo voy a desgastar? Siguiendo la anatomía de la pieza dentaria. Muchas veces cometemos el error de desgastarla a este nivel y nos queda corta. Entonces ya no sirve. ¿Por qué? Porque se nos va a filtrar el elemento dentario. En cuanto a los puentes en bandera, ¿sí? Cuando falta un solo elemento en el sector anterior, consta de un solo pilar metálico, el fantoma repone el elemento dentario, tengamos en cuenta que siempre dar las indicaciones
al laboratorista de que ese diente tiene que ser pequeño, del color, acuérdense que el color de los dientes de los niños son más blanquecinos, y hay veces nos vienen con un color amarillento y hay veces grande de tamaño, entonces estéticamente le queda mal. ¿Qué pasa en el sector anterior? En el sector anterior, sí, la mayoría de los autores nos dice que no hay pérdida de espacio, pero sí hay instalación de hábitos y sobre todo por estética de ese niño. Entonces permite el crecimiento sutural del maxilar. Fíjense acá, la corona, ¿sí?, repone el elemento dentario, un alambre de 0,8 que pasa hasta el apoyo del incisivo lateral y ahí es para evitar el movimiento de giro. Cuando va creciendo el niño, vamos a ver un diastema a nivel del incisivo lateral. En cuanto al puente telescópico, es cuando faltan varios elementos dentarios y fíjense acá, es un tubo telescópico en la zona interincisiva que permite el crecimiento sutural, un tubo dentro de otro tubo. Entonces, esto acompaña al crecimiento de mi paciente con 2 o más pilares. Si faltan los 2 elementos centrales, van a ser los pilares en los caninos, pero si no me faltan 4 incisivos, yo voy a tener que tener como pilar también los primeros molares, porque si no, ¿qué va a pasar? Si yo tomo nada más el canino, se nos va a caer ese puente y lo van a tener todas las semanas en el consultorio al paciente. Acá tenemos un caso, Ismael llega a la consulta, había sufrido un traumatismo, abulsión de los 2 incisivos centrales, 51 y 61, se toma la impresión y se manda a hacer el puente telescópico, reponiendo los elementos dentarios y como pilares los caninos. Fíjense acá, por estética, contento de la vida, ¿sí?, de que tenía, sí, dientes nuevamente. Y acá, al año, fíjense cómo él tenía 4 años cuando se cayó. Fíjense cómo se va abriendo, se va acompañando el crecimiento, pero ustedes tienen que hacer los controles pertinentes y necesarios. Este es un artículo científico que habla de la rehabilitación estética en caries de la primera infancia. Reportan un caso en donde justamente dice que la pérdida prematura de dientes anteriores por caries en la primera infancia es un desafío. Toma a la caries de la primera infancia, sí es un desafío para la odontopediatría, como muchas veces los traumatismos. Entonces presenta un niño de 4 años con la pérdida de los incisivos centrales superiores y caries en los incisivos laterales superiores. Se hace la rehabilitación instalando una aparatología anterior fija y la reconstrucción con ionómero de esos incisivos laterales superiores. El mantenedor convencional, ¿sí?, se hace el estudio clínico y radiográfico, se toma la impresión y hay que analizarlo. Si son dientes temporarios, le vamos a colocar coronas. Si son dientes permanentes, bandas. En realidad, lo que se prefiere es coronas. De todas maneras, antes de colocar esta aparatología, el diente tiene que estar limpio, topicado con flúor y en caso de ser un diente permanente, sellado. Fíjense acá la corona, ¿sí?, en el elemento temporario, las anzas bien abiertas para permitir la erupción del diente permanente y el apoyo bibraquial bien, ¿sí?, contorneando la pieza dentaria. Antes se usaba el apoyo tribraquial, que actualmente ya no lo usamos, porque levantaba la oclusión y se acumulaba biofilm bucal o placa bacteriana. Se adapta, se hace la prueba antes de cementar y una vez que tenemos el ajuste correcto, recién sí vamos a cementarlo con cementos de ionómero vítreo. Acá hay otro artículo científico que nos habla del mantenimiento del espacio en dentición mixta, una necesidad, dice, intervención o un paso demasiado lejos. Habla de los mantenedores convencionales, de mantenedores estéticos en el sector posterior, que hay que evaluarlos muy bien porque
en un paciente niño en el sector posterior, de acuerdo a los factores de riesgo que tenga. Hay veces no es muy aconsejable, ¿sí?, algo estético en el sector posterior, porque por ahí, sí, y más tratándose de mantenedores convencionales estéticos, los vamos a tener también todos los días o todas las semanas en el consultorio porque se le ha despegado. El arco lingual, que ya vamos a hablar, y la zapata distal, que es referido al intraalveolar de la barre, que actualmente no lo usamos. Entonces, acá sí dice como conclusión que es importante intervenir y planificar terapéuticamente la dentición, en la dentición mixta. El arco lingual pasivo, bandas en los elementos permanentes o coronas en los dientes temporarios. Un alambre de 0,9, ¿por qué recalco que es de 0,9? Porque muchas veces los mandan al mecánico y viene con un alambre 0,7. Ese alambre tiene que ser de 0,9, entonces o se les despega o se les desuelda, porque la fuerza muscular de la lengua también actúa en contra. Pedimos en dentición mixta con omegas, pueden ser a nivel de los molares o a nivel de los caninos. Estas omegas, como bien dijimos al principio, siempre tiene que ser, sí, inactivo, o sea, lo colocamos inactivo y si necesitamos activarlo, lo activamos después, de acuerdo a cada caso en particular. ¿Para qué me sirven estas omegas? Para darle longitud al alambre. Al darle longitud al alambre, yo permito con el arco lingual alinear el sector antero inferior y a la vez mantener el espacio. Cuando falta uno o dos elementos dentarios, no más, porque si no la brecha va a ser muy larga. Nos devuelve, sí, nos mantiene el espacio y nos alinea el sector anteroinferior, no así nos devuelve la función. Por eso esto es una modificación que se puede, sí, hacer colocándole los elementos dentarios. Tenemos que tener en el arco lingual un tripodismo. ¿Qué significa eso? Un tope en el sector anterior a nivel del cíngulo y dos topes en el sector posterior. Cuando requerimos, tenemos que hacer, o sea, antes de tomar la impresión de arrastre para poder adaptar estas bandas, sí colocar unas gomas de separar o alambre de separar a este nivel. Esas gomas de separar son acá, se muestran, y si no, el alambre de separar. Hay veces las gomas de separar inclusive se dejan una hora en la sala de espera y ya está listo el espacio suficiente para poder adaptar estas bandas. Lo podemos adaptar con hilo dental o lo podemos adaptar con el portaclamps. Este es el bandsetter que les decía para la adaptación de las coronas y fíjense cómo queda acá las gomas de separar. Y este es un extractor de bandas o coronas. Entonces, una vez que tenemos el arco lingual, vamos a probar, ¿sí? Vamos a ver que adapte correctamente y una absoluta pasividad, como habíamos dicho, nunca activo. El correcto tope anterior y la pasividad, ¿cómo lo vamos a corroborar? Colocando a la aparatología del arco lingual por encima de las bandas, por encima de los molares, en caso de banda de los primeros molares permanentes. Si ese arco lingual me va, o sea, viene más hacia vestibular o hacia lingual, ¿qué vamos a hacer? Cerrarlo con un alicate, que puede ser el media caña, que ya les voy a mostrar, lo pueden cerrar un poquito en la zona interincisiva para cerrar ese arco, porque si nosotros lo cementamos de esa manera, ¿qué va a ocurrir? Nos va a producir un movimiento indeseado, es decir, que el molar se va a ir o más hacia vestibular o más hacia lingual. Fíjense acá con el bandsetter cómo voy adaptando. No hace falta si bandas con tubos, si son bandas simples, voy adaptando para tomar la impresión de arrastre. En la impresión de arrastre tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes sacan la impresión y después tienen que retirar las bandas o las coronas, ¿sí? Y colocarlo en el lugar, sobre todo las bandas, ¿sí? Colocarlo en el lugar adecuado. Porque hay veces las ponen al revés y lo llevan al mecánico y el mecánico lo suelda de tal manera en que después, cuando viene la aparatología, no les calza bien. Este es el soplete que, bueno, en el curso nuestro vamos a enseñarles a soldar
hay algunas aparatologías que los podemos hacer muy fácilmente. Y acá está el arco, ¿sí?, lingual con el tope anterior, los topes posteriores y las anzas o omegas. El botón de Nance también cuando hay ausencia de uno o más elementos dentarios en la arcada superior, evita la pérdida de espacio y evita la rotación de los molares permanentes, ¿sí? El primer molar permanente rota sobre su raíz palatina. Este botón, traje esta fotocolación, pero fíjense, el botón es muy grande. El botón tiene que ser más pequeño. Preferimos de acrílico transparente, para ver todas las zonas de isquemia y va de la segunda arruga palatina para atrás. También con alambre de 0,9 y soldado a las bandas o a las coronas. Las prótesis parcial removible, cuando tenemos pérdida de varios elementos dentarios. Pero ¿qué tenemos que acá tener en cuenta? Si es un niño pequeño, no podemos colocar una prótesis parcial removible. Si es un niño con problemas de conducta, tampoco. Si es un niño en donde los padres no son colaboradores ni hay un compromiso, vamos a ver la opción de colocar otro tipo de aparatología. Hay veces en el mismo paciente tenemos la opción de poder colocar otro tipo de aparatología, sí, a lo mejor fija. En estas prótesis, bueno, tomamos la impresión. Siempre es importante, como habíamos dicho, el diagnóstico clínico radiográfico de los modelos. En el modelo vamos a dibujar dónde queremos, ¿sí?, reponer los elementos dentarios, el diseño de la prótesis, los ganchos, los retenedores, ¿sí?, y la base de acrílico, en la base de acrílico el tubo telescópico que va a acompañar al crecimiento o el tornillo Fisher. ¿Qué requisitos debe tener esa prótesis? Debe ser de acrílico transparente para ver las zonas de isquemia, suficiente retención, es decir, que si yo no tengo retención, tenemos que tener retención al sector anterior y retención al sector posterior. Si no tenemos suficiente retención, ¿qué nos va a pasar? El niño no la va a usar y se va a salir permanentemente esa prótesis. Debemos devolverle todas las funciones, estética, masticación, fonación, con esa prótesis. Evitar la elongación de los dientes antagonistas y respetar lo que habíamos hablado, los espacios primates. Vamos a devolverle todo lo que es el contorno facial y estético a nuestro paciente y las prótesis superiores deben acompañar el crecimiento normal del maxilar superior llevando doble tubo telescópico. Es un tubo dentro de otro tubo, ¿sí?, que también los vamos a enseñar cómo colocarlos, cómo preparar ese acrílico. Y en maxilar inferior, en época de recambio, debe llevar una barra lingual que va en el piso de boca y conecta los dos sectores posteriores de acrílico. Se debe tomar, ya habíamos dicho, el color y tamaño adecuado de ese elemento dentario temporario. Y en lo posible no tener flancos. Acá vemos un doble tubo telescópico en esta imagen y cómo se va abriendo, esto acompaña el crecimiento. Ustedes le tienen que hacer el control, ¿sí?, periódico de esa aparatología, pero esto va acompañando el crecimiento del niño. Acá vemos una barra lingual en donde tenemos la dentición temporaria y va unida a la zona posterior con acrílico. Los recuperadores de espacio es una acción clínica que nos permite obtener el espacio perdido por caries o pérdidas prematuras de estos elementos. Con los recuperadores vamos a recuperar milímetros, entre 2 a 3 milímetros de ese espacio. ¿Cuáles son los dos recuperadores que usamos? Este es un modelo estándar, es un gancho Venac, ¿sí? Se lo hice un poco más grande para que ustedes entiendan. Es como una perita en donde ustedes lo activan con un alicate, acá en el medio lo pinzan y esto se va abriendo y voy recuperando el espacio de acuerdo a cada caso en particular. Y el que más me gusta a mí es el tornillo Fisher en el sector posterior. Fíjense cómo va el tornillo y cómo va la flecha, es decir, que la activación va a ser de atrás hacia adelante.
Podemos personalizar esas prótesis en los niños por el equipo de fútbol. O sea, hay 1.000.000, ¿sí?, de cosas que podemos, y eso parte de la parte motivacional, de motivar a nuestro niño para que use esa aparatología. En un mismo paciente también podemos colocar un recuperador en el sector posterior, en el sector anterior, en el caso que lo requiera. Fíjense acá la flecha, como habíamos mostrado, del tornillo Fisher, y que va hacia adelante. Ya vamos a ver un esquema en donde cómo colocamos la llavecita. Cuando ustedes compran el tornillo, si la llave viene incluida. Acá hay distintos aditamentos. A mí me gusta mucho lo que es el arco vestibular de retención en el sector anterior. Y este arco vestibular, acá hay un alambre, que este alambre nos sirve para activarlo a este nivel. Y, por ejemplo, acá están todos los elementos alineados, pero, por ejemplo, si tenemos un diente más hacia palatino, con este resorte, ¿sí?, podemos activarlo y se nos alinea más hacia vestibular. Por supuesto que si tenemos este arco vestibular y colocamos este resorte, vamos a dejar separado este arco vestibular para que el elemento que está hacia palatino se nos dirija y haga el movimiento hacia vestibular. Este omega, por ejemplo, está bastante grande, que ya les vamos a enseñar a través de un videito. Este es un alambre, un resorte en colita de ratón, que le llamamos, que es cuando tenemos algún diastema previo diagnóstico en donde no esté ocasionando ese diastema un frenillo o donde no tengamos un diente supernumerario, se cierra a través de estos tipos de aditamentos. Acá hay un artículo científico en donde nos habla del rendimiento clínico y la supervivencia de los mantenedores. Hicieron un estudio en 387 mantenedores en un periodo de 5 años. Y el mayor problema que tuvieron era con la soldadura. Por eso hay veces cuando nosotros vamos a soldar, pongamos de ejemplo un arco lingual, siempre tiene que estar a la mitad de la banda, porque si nosotros lo soldamos hacia la carocruzal, el niño con el impacto masticatorio lo va a terminar desoldando. Ahora bien, los trabajos en laboratorio. Tenemos acá una pinza que es de la rosa, y acá con estas 3 pinzas podemos ir trabajando en el laboratorio, que es la de 3 torres, la de 139 de angle, y la pinza, ahora ya les digo. Y acá está el alambre 09, que es para el arco lingual y lo que es botón de Nance, y el alambre 07, que es para todos los retenedores. La pinza media caña, que no me salía. Aquí está el tornillito. El tornillito ustedes lo van a comprar de esta manera, fíjense la flecha. Esta parte, azul, es para que ustedes cuando hacen el acrílico recubrirlo y no incorporar acrílico a este nivel, que ahí se va a hacer la ranura para que después se pueda abrir el aparato, porque si ustedes acá no tenemos este protector, se nos va a llenar de acrílico a este nivel y no vamos a poder hacer las activaciones suficientes. Esta es una llavecita que viene con el tornillo. Los tornillos vienen de 3 tamaños, mediano, pequeño, mediano y grande. Y con esto lo van a activar de acuerdo a cada caso en particular. Esta llave, si se los llegue a perder, lo podemos hacer con alambre sin ningún problema. Y acá vamos a hacer el arco vestibular. Fíjense cómo vamos a tomar para el arco vestibular un alambre de 0,7. Vamos a medir para no desperdiciar desde molar a molar. Y ahí lo vamos a cortar con un alicate, un alicate comprado en ferretería de los buenos. Y nosotros trabajamos mucho con las manos. Primero vamos, a moldear el arco a través de las manos, irlo moldeando de tal manera a que le vamos dando la forma de la arcada.
También tenemos los formadores de arco, también tenemos el alicate de la rosa, pero con las manos vamos formando de acuerdo a la arcada. Siempre vamos a tener una fibra indeleble para marcar. Acá lo hace con un lápiz, pero con una fibra indeleble es mucho mejor. Y marcamos en la cara mesial del canino para hacer la omega para el arco vestibular. Con un alicate recto, el alicate recto también en la mano derecha nuestra, con un alicate recto, bajamos para realizar la omega. Doblamos el alambre hacia abajo y ahora vamos a medir y vamos a tomar el alicate de 3 torres en la segunda torre para darle la omega ideal, ni que no salga muy grande ni muy pequeña. Ahí vamos a medir. Como tenemos la curvatura a nivel del canino, le vamos a dar la curvatura suficiente con el alicate, fíjense ahí, vamos a medir de vuelta y por el espacio interdentario lo vamos a bajar con los dedos, lo vamos a ir bajando con los dedos y lo último que hacemos es el retoque con la pinza. En el espacio interdentario lo bajamos, vamos bajándolo, vamos dándole el retoque, ¿sí? Con el de 3 torres. Y vamos marcando en el otro lado para hacer la otra omega, de la misma manera, por mesial del canino para hacer la omega del lado opuesto. Por palatino es lo último que hacemos. O sea, hacemos una omega de un lado, la omega del otro lado, y por último vamos a alinear la parte, ¿sí?, por palatino. Ahí lo volvemos a medir. Y de ahí vamos bajándolo. Ahí vean que por palatino es mucho el alambre, entonces lo vamos a tener que cortar, ¿sí?, las puntitas. Y hacerle con el media caña, el alicate media caña, es imprescindible hacerle las retenciones. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esas retenciones? Para que cuando nosotros preparemos el acrílico entre y penetre ahí a nivel el acrílico en las retenciones que hemos hecho. Lo sacamos y ahí le está haciendo las retenciones. Estamos haciendo las retenciones con el media caña, tanto de un lado como de otro. Y ahí cortamos con el alicate. Tengan cuidado al cortar porque salta ese alambre, ¿sí? Y vamos adaptándolo. Volvemos, ¿sí? Ahora nos quedan los retoques finales, ¿sí?, con el arco vestibular. Vamos haciendo todos los retoques, vamos probándolo. Permanentemente tenemos que probarlo para ver que calce bien. Por eso es importante hacerlo bien desde el primer momento. Nosotros trabajamos mucho con las manos, con los dedos, los primeros doblados de alambre. Hay veces tenemos lastimados los dedos, pero es totalmente normal. Y ahí está el arco vestibular terminado. Ahora lo vamos a ver, que ahí estamos haciendo todos los retoques necesarios para poder, ¿sí?, que quede perfecto. Ahí con el de 3 torres lo bajamos un poquito. Y ahí queda ya terminado el arco vestibular, que es muy
buen elemento de retención cuando hacemos una prótesis. Ahí quedó terminado. Perfecto. Acá vamos a hacer los retenedores. Un gancho, ¿sí?, en triángulo, que es muy fácil, siempre viendo en el modelo, ¿sí?, de hacerle una oquedad a ese nivel con un alecrón para que entre bien este ganchito, este triangulito. Lo cerramos, hicimos con el 139 de angle el triangulito, ven que tiene una parte triangular y una parte redondeada. Hacemos el triangulito, lo cerramos un poquito con lo que es el 3 torres, el alicate 3 torres, y vamos ahora a hacer el doblez, ¿sí?, de ese triángulo. Fíjense bien, ¿sí?, cómo lo tomamos con el recto y doblamos hacia abajo, haciéndole la patita en triangulito, por eso su nombre. Ahí lo colocamos, por eso es importante hacer la oquedad en el modelo con un alecrón, y vamos a marcar para pasar en el espacio interdentario. Marcamos ahí para bajarlo, lo tomamos de vuelta, ¿sí?, con el alicate y lo vamos bajando, ¿sí?, y ayudándonos con el dedo. Volvemos a probar, vamos a marcar ahora para bajarlo hacia palatino. Y ahí vamos a tener que recortar un poco también, ¿sí?, el alambre porque nos ha quedado un poco largo. Bajamos hacia palatino, cerramos un poquito ese triangulito. Lo probamos de vuelta, bajamos un poquito más, volvemos a marcar para bajarlo a ese nivel. Y ahí tenemos que hacerle ahora la retención. Doblamos la patita hacia un lado, hacia mesial y hacia distal. Vamos a recortar el exceso de alambre y vamos a hacer las retenciones con el media caña. Y ahí nos queda, ¿sí?, el ganchito, el retenedor, el triangulito. Ahora bien, para el arco lingual necesitamos el alambre 0,9. ¿Cómo tomamos la medida para que no nos quede corto? Desde el molar a canino, desde canino a zona interincisiva y desde zona interincisiva a canino y desde canino a molar. Y ahí cortamos, para que no nos quede corto, porque siempre que estamos terminando, hay veces nos queda corto ese arco lingual. Y tenemos que empezar de vuelta. Lo moldeamos bien con la mano, trabajamos mucho con las manos, moldeándolo, dándole bien la forma. Vamos, ¿sí?, a ubicarlo y vamos, ¿sí?, ahí estamos indicando dónde, hasta dónde tiene que llegar. No tiene este modelo las bandas, supuestamente es para mostrarle. Ustedes tienen que tener ahí las bandas puestas y dónde se va a ir la soldadura a la mitad de esa banda. Ustedes van a colocar ahí el arco lingual, lo van a ir modelando y vamos a confeccionar las anzas a nivel o de los caninos o a nivel de los molares. Nosotros lo hacemos, ¿sí?, a nivel del canino. Vamos a ir midiendo y ahí estamos confeccionando la primera anza acuérdense, con la segunda torre del alicate. Volvemos a marcar todo, siempre marcando, y lo doblamos de manera que el alambre continúe paralelo a las piezas dentarias. Hay veces es importante dejar acá, en el último molar, en donde va la banda, un poquito
largo para soldarlo. Y acá hicimos del otro lado y acá quede el arco lingual terminado. O sea, terminado para que ustedes después, con las bandas, esté ya a punto de soldarlo. Todo eso, bueno, se va a ir explicando paso a paso para que ustedes puedan salir en este curso con, ¿sí? Realizando por eso el tema del el título del curso, Diseño y Confección de Aparatología en Odontopediatría. Y para finalizar, sí, les dejo con este paisaje en esta época tan difícil que estamos viviendo. Y esta es una de las cataratas de México, en donde pienso, y al preparar esta clase, decía que el educador tiene un momento rico de su aprender en lo que es el acto de enseñar. Entonces les dejo con esta frase de Paulo Freire, en donde dice que enseñar no es transferir conocimiento, sino es crear las posibilidades para su producción y su propia construcción. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien enseña, aprende a aprender. Muchísimas gracias, y bueno, les dejo con mi número de WhatsApp y mi Gmail y mi Hotmail para cualquier eventualidad que necesiten o alguna duda o sugerencia. Bueno, muchísimas gracias, doctora Vera. Realmente una disertación muy interesante. Y abrimos la cuestión de preguntas, si quieren, si ha quedado algo que quieran profundizar. Tenemos unos minutitos antes del cierre. Bueno, están saludando y felicitando por la disertación mucha de la gente que está en este momento en el aula. Si quieren hacer alguna pregunta. Gracias a todos. Doctora, estos contenidos, por supuesto, son más extendidos y tiene toda la parte de laboratorio de confección en el curso que... El curso que se va a dictar el año que viene. Ahí vamos a hacer toda la confección de aparatología, sin odontopediatría, acá por el tiempo, o sea, el tiempo de 1 hora, tuvimos que acotar y bueno, y hacer minuciosamente alguna parte teórica, pero en realidad, bueno, el curso se va a dictar de todo un día, ¿sí? Y va a ser por razones que ya conocemos recién el año que viene. Bueno, entonces vamos a dar finalización. Le agradecemos muchísimo entonces, doctora Vera, por la participación, y la Escuela de Posgrado les invita a seguir participando en esta forma remota en el ciclo de conferencias por la pandemia en las próximas presentaciones. La próxima, bueno, van a ir saliendo, recuerden, tanto en la página de la facultad como en la de posgrado, van a salir los flyers con las posibilidades de inscripción a estas conferencias. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. A ver, ahí hay una pregunta de Martín Rodríguez. ¿Qué aparatología llevaría una niña de 5 años que tiene apiñamiento en superior e inferior? Y una niña de 5 años hay que evaluarla porque si ya tenemos apiñamiento y estamos en una dentición temporaria, lo más probable es que no he hecho los espacios que hablábamos, los espacios suficientes para prepararla para una dentición permanente. Entonces, habría que hacer una evaluación pertinente porque esta niña va a tener falta de espacio. Entonces, empezar de ahora una aparatología, hablamos de una prevención. Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias entonces y los esperamos en la próxima conferencia. Muchas gracias, doctora. Gracias a Analía y a Ivana por el soporte técnico y administrativo de toda esta realización. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un beso grande. Bueno, pueden ir desconectándose. Bueno, muchas gracias entonces, Analía. Gracias, Ivana. También me voy desconectando.
para el pelo de pescado rápido que todavía no llegan. Un buen beso grande. Gracias por esta ropa también que va en camino. Lo compré antes del bolón que pensé yo.